Bueno, buenas tardes a todos. La idea de las charlas de hoy, cuando me invitaron a participar, es un poco hablar un poco del COVID. El COVID en realidad no es el nombre del virus, sino es el nombre de la enfermedad que produce un virus, que es el SARS-CoV-2. Y después un poco hablar de la prevención y todos los preacondicionamientos que hay para minimizar o disminuir las probabilidades de que ocurran accidentes descompresivos. Seguramente que todos estamos metidos en esto de la enfermedad del COVID, así que vamos a hablar un poquito sobre el virus, qué pasó con este virus, cuáles fueron las vías de contagio, o las que sabemos que son vías de contagio, las manifestaciones o cómo se manifiesta una infección por este virus, y las prevención y desinfección y qué pasa cuando estamos en un ambiente de buceo. El virus este, como todos sabemos, en realidad fue notificado el 8 de diciembre por el gobierno chino como que había aparecido una neumonía atípica. Atípica quiere decir que se diferencia de las otras neumonías que normalmente ocurren. Y parece ser que desde octubre estarían ya teniendo problemas con infección de este virus, lo que pasa es que recién lo dieron a conocer el 8 de diciembre. El 3 de enero, casi un mes después, se le comunica, es decir, se le informa a la Organización Mundial de la Salud que esa neumonía típica no la estamos pudiendo manejar. Se nos está escapando, tenemos muchos casos, se está contagiando mucha gente. Casi a finales de enero apareció el primer caso en Europa y un mes más tarde el primer caso en América Latina. Hoy lo que estaban escuchando cuando yo estuve en Europa, me fui en febrero, cuando me fui en febrero, unos días antes, no había ningún caso en América Latina y España puntualmente tenía 118 casos. El 11 de marzo, finalmente la Organización Mundial de la Salud declara pandemia. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de contagiados en el mundo. Consecuentemente, se declara, no es una epidemia que es en un terreno localizado, sino que es una pandemia, que es una epidemia global, por así decirlo. Hasta la fecha, si bien todo esto es muy dinámico, así que los números no son exactos, pero para que tengan una idea, hay más de 3.200.000 infectados en el mundo y unos 230, 240.000 fallecidos. En Estados Unidos, lo puse particularmente, casi un tercio de los infectados del mundo han ocurrido en Estados Unidos, al igual que los fallecidos. Fíjense que tiene más de 1 millón de infectados y más de 65.000 fallecidos. ¿Y qué pasó en América Latina? Hoy por hoy, o para estos días, más o menos hay más de 100.000 infectados y 5.000 fallecidos. Y en Argentina, puntualmente, más de 4.500 y 200 fallecidos. A lo que voy con esto es que este virus produce una infección sumamente contagiosa, que tiene distintas manifestaciones. Hay veces que están muy bien, muy graves, y otras veces que están más o menos en el medio. Pero inicialmente, como decían el gobierno chino, era una neumonía atípica, es decir, afectaba prácticamente al sistema respiratorio, cosa que cuando uno habla con los médicos europeos en general están muy enojados con los chinos, porque los chinos dijeron eso, nada más. Pero cuando empezaron a ver los pacientes que tenían internados en Europa, empezaron a ver que no solo era una infección con manifestaciones respiratorias, sino que también tenían lesiones en piel, lesiones isquémicas o con poca oxigenación, que llevaban eventualmente a amputaciones, problemas de coagulación de la sangre, problemas de miocardiopatías, es decir, se enfermaba el corazón, el músculo del corazón se enfermaba, el compromiso del sistema nervioso del cerebro, del hígado, de los riñones, es decir, este virus es un virus muy agresivo cuando el huésped se lo permite. Es decir, si el huésped tiene ciertas condiciones como enfermedades previas o un sistema inmunológico en malas condiciones o deprimido, entonces el virus se frota las patitas y empieza a hacer lo que todos sabemos. Este virus pertenece a los virus a los que llamamos coronavirus. Los coronavirus ya existen hace mucho tiempo, son virus que tienen como una coronita alrededor por una serie de formaciones que son las que utilizan para introducirse en las células del huésped que están infectando. Porque ustedes saben que el virus de por sí solo
no se multiplica, necesita de otra célula a la cual infectar, pasarle su ADN, su información genética, y hacer que esa célula empiece a producir el virus. Bueno, esa coronita son todos esos ganchitos con los que el virus se engancha en la célula y penetra. La forma de contagio es bastante simple y muy seria. Se contagia por lo que nosotros llamamos las microgotas de flujo, microgotas, o el spray que largamos cuando hablamos, cuando exhalamos. Y ese spray puede caer y tomar contacto con cualquier tipo de superficie y vive un tiempo. Si nosotros tomamos contacto con una superficie en la que hay virus, nos podemos llegar a contagiar no por la piel, pero sí si tocamos esa zona y nos llevamos con la que tocamos, por ejemplo la mano, a los ojos, a la nariz o a la boca, tenemos grandes probabilidades de que nos infectemos. Tiene una característica particular que después vamos a ver un poquito más adelante cómo se maneja cuando uno está hablando desde el punto de vista laboral, que la incubación dura más o menos 2 semanas, 12,5 días es lo habitual, y el promedio es entre 5 y 6 días. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que el virus ingresa en un cuerpo, va a tardar un tiempo hasta que se manifiesten los síntomas. Más o menos son 5 o 6 días. Hoy por hoy se estima que si uno llegó a los 10 días y no tuvo ningún síntoma, ninguna manifestación, es poco probable que tenga alguna manifestación de enfermedad. Pero bueno, supongamos que la incubación es de 5 a 6 días, con una tasa de mortalidad más o menos del 2%. Cuando uno habla de tasas, tiene que relacionar dos cosas. Uno, la cantidad de fallecimientos, y abajo dividido por la cantidad de infectados. La realidad es que no sabemos muy bien cuánto es la cantidad de infectados porque no se tiene un control tan preciso de la cantidad de infectados que pueden haber asintomáticos. Pero más o menos ese es el índice de mortalidad. Y lo último que puse ahí, que probablemente sea de origen animal, porque hay muchas denuncias que indicarían que el virus fue generado a propósito por manipulación, incluso con información genética del virus de HIV, que lo pusieron en un coronavirus, bueno. Pero lo importante es que hablaba hoy de las superficies y cuánto dura este virus en las distintas superficies. En los virus dura, fíjese, 5 días, las maderas 4 días, estamos hablando de días, excepto en cartón y en el aire. Lo demás, estamos hablando de periodos de días, es decir, que si yo no desinfecto bien una superficie, puede tranquilamente quedar arriba del virus viviendo un tiempo y estar activo, es decir, estar contagiante. En el aire, si bien esta es una infección muy nueva, es un virus que todavía no se sabe mucho, a pesar de que se sabe un montón, hay muchas otras cosas que no se saben, y una de las cosas es cuánto vive en el aire. Hasta hace unos 10 días o 15, lo que se decía era que vivía 3 horas, pero la semana pasada ya empezaron a aparecer algunos estudios que podría llegar a durar un poco más de 3 horas. Eso es lo que habla en favor de una transmisión del virus por el aire, es decir, que puede estar en el aire, alejadamente llegar a un huésped y lo puede contagiar. No es el contagio más directo y cercano. Pero bueno, esos son estudios que se están haciendo recién. Y otro tema importante que no está ahí en el grafiquito, en el dibujo, es cuánto vive en el agua. No se sabe. Lo que sí se sabe es que hay otros virus del tipo del coronavirus que viven, de la familia del coronavirus, que viven en el agua, en la superficie de agua salada, viven unos días, no en las piscinas que tienen agua clorada, pero entonces sabe cuánto sobrevive en el agua salada, cuánto sobrevive en el agua dulce. Así que bueno, todo eso queda por averiguar. En cuanto a las manifestaciones de esta infección del COVID, hay manifestaciones leves, por así decir, y manifestaciones más graves. Manifestaciones leves ya no se está hablando tampoco de, soy un portador asintomático, porque algunos síntomas se tienen, lo que pasa es que se asumen que son como infecciones banales, y un resfrío, y capaz que es la alergia. Bueno, es un resfrío,
Pero bueno, el resfrío es uno de los síntomas. Entonces, si uno es portador y tiene un resfrío nada más, ya no es asintomático, tiene un síntoma. Pero lo importante es que sepamos que un altísimo porcentaje de las personas que se infectan no tienen manifestaciones graves. La fiebre es el síntoma por ahí más característico. Inicialmente, si ustedes recuerdan, se hablaba de 38,5. Si uno tiene más de 38,5, tiene dolor de garganta, tiene cansancio o tos, bueno, tiene que pensar o se tiene que sospechar una infección por virus. Hoy ya se está hablando de 37,5, con todas las otras sintomatologías. Pero el cansancio también es una manifestación sistémica, por así decir, de la infección viral. Y la tos seca es porque, como ingresa por las vías respiratorias, produce un proceso inflamatorio a nivel de la laringe y la tráquea, y eso hace que uno empiece a toser sin producir seca, quiere decir sin catarro. Ahora, cuando el cuadro se hace más grave, aparece fiebre más alta, por supuesto, la neumonía, que es atípica, como dijeron los chinos inicialmente, es decir, que no se comporta como una neumonía común, la que estamos acostumbrados a ver en cualquier clínica o en cualquier hospital, o en cualquier consultorio, porque hoy por hoy hay neumonías que se tratan en forma ambulatoria. Y lo que sí también produce es dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque produce una alteración en la utilización del oxígeno, lo que hace que el cuerpo empiece a oxigenarse menos. Empieza a oxigenarse menos, no tiene muchos síntomas, sí, un poco de tos, me agita un poco, pero nada más. Pero resulta ser que cuando le hacen esa pinza que le ponen en el dedo, miden la saturación de la hemoglobina, qué porcentaje de hemoglobina está transportando oxígeno. Normalmente es del 98, 97, 99%, entonces por ahí baja el 95%, pero muchos síntomas no tengo. Pero esto me está diciendo que mi sangre está transportando poco oxígeno, lo que lleva a que mi cuerpo no se oxigene bien. Como les dije recientemente, el 80% más o menos de los pacientes la infección produce o pasa como una enfermedad muy banal, es lo que nosotros llamamos cuadros leves. El 14% son severos, quiere decir que requieren internación en un ámbito hospitalario, y el 5% presentan sintomatología crítica que requieren de internación en terapia intensiva. En cuanto al tratamiento de esta infección, lo más importante es la prevención. El tratamiento médico para una vez que uno está infectado, ustedes pueden leer, escuchar todo lo que se está probando porque no hay nada que sea eficiente 100%. Ustedes vieron que hay algunas drogas que se llaman retrovirales, que se han usado con el SIDA y demás. Algunos le han resultado, otros no. La cloroquina, que es una droga que se usa para el paludismo, también, algunos dicen que sí, otros que no. Hay otras drogas que se están probando, vacunas por supuesto que no hay, así que lo más importante en el tratamiento es la prevención. ¿Y cómo prevenimos esta enfermedad? ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Aislándonos, haciendo un aislamiento social, haciendo la cuarentena, eventualmente si uno va a trabajar, tomar todos los recaudos usando la máscara oronasal o el barbijo, o como le quieran llamar, pero lo importante de eso es para evitar que yo, si soy portador de virus, no contagie, no genere ese aerosol con virus y pueda contagiar a otros. Eso no me impide que yo me contagie de otros. Ahora, hay barbijos que sí tienen una trama particular que evita que el virus eventualmente ingrese si yo me metí en un ambiente donde hay circulación de virus. Por ejemplo, todo el personal sanitario usa, cuando atiende a estos pacientes o a otros, usa estos barbijos porque retienen hay uno de 3M, que es una marca, que produce el N95, porque retiene el 95% de las partículas. El problema es que esos tienen una trama tan cerrada que mientras uno está sentado puede respirar muy bien, o más o menos bien. El tema es que cuando uno empieza a caminar y a andar, ya respirar con esos cuesta bastante. Y eso agita mucho al que lleva este N95. Y ahora les quiero mostrar este grafiquito para que entiendan después otra cosa. Esto es más o menos para que ustedes vean qué es lo que pasa con la infección. Aquí en la parte inferior tenemos los días de la infección, es decir, el día 0 es cuando el virus ingresa al organismo y la cantidad de virus empiezan a multiplicarse y empieza a aumentar la cantidad de virus. Ahora,
los primeros 7 días es asintomático, más o menos, entonces no nos damos cuenta que nosotros estamos teniendo virus y que eventualmente estamos contagiando. El máximo de virus se consigue más o menos a las 2 semanas de haber sido contagiado y después empieza a caer, pero después empiezan otros problemas clínicos, por así decir. Y lo otro que es importante son estas dos líneas, la verde y la roja, que corresponden a los anticuerpos que va formando nuestro organismo cuando detectó el virus acá, empieza a producir anticuerpos. Hay unos anticuerpos que duran poco tiempo, no más de 3 semanas, pero hay otros anticuerpos, que es una inmunoglobulina M, que dura mucho más tiempo. Es decir, que cuando a uno le van a hacer, uno quiere determinar a ver si el paciente o el individuo es portador de virus o está transportando virus, lo que hay que hacer es el hisopado. Con el hisopado lo que estamos detectando es virus en las fosas nasales, en realidad es al fondo de las fosas nasales, porque el hisopo se introduce por la nariz, pero va hasta el fondo, hasta la rinofaringe, donde está la trompa de Eustaquio, hasta ahí se lo frotan, y ahí hacen el cultivo, y después al fondo de la faringe. Lo pasan por los pilares, por el fondo, lo fregan bien, y eso es lo que cultivan y determinan esto. Es decir, ¿es portador de virus o no es portador de virus? Ahora, los testeos que ustedes ven que están haciendo en Argentina, están haciendo gratuitamente en el ámbito público, podría decirse, porque los han hecho en las grandes estaciones de trenes, donde hay gran circulación, gran cantidad de circulación de gente. Eso lo que está detectando es esto, anticuerpos. Entonces, lo que está indicando al que le da positivo es que estuvo en contacto con el virus y que formó anticuerpos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto duran esos anticuerpos en el cuerpo? ¿Duran mucho tiempo? ¿Duran poco? ¿Nos defienden bien? Hasta hace poco se creía que nos defendían bien. Después hubo algunos trabajos que dijeron que pacientes que estuvieron infectados, que se recuperaron, se volvieron a infectar, pero ahora la semana pasada salió un trabajo corrigiendo eso, que habla que en realidad fueron falsos positivos y que hasta ahora no se ha podido probar desde el punto de vista científico que el virus infecte 2 veces a la misma persona. Así que una de las terapias que hay desde el punto de vista médico es buscar a los pacientes que tienen anticuerpos circulando, sacarle plasma, que es donde están los anticuerpos, y usar ese plasma con los anticuerpos para suministrárselo a pacientes que estén infectados en estado grave, como para ya meterle anticuerpos y empezar a ver si de esa forma se puede controlar la infección. Pero bueno, esto es importante, que yo les quería traer esto para que sepan que en un periodo inicial, que es hasta las 2 semanas, voy a detectar virus en las vías aéreas. Mientras que después de las 2 semanas, 3 semanas, lo que voy a buscar son anticuerpos que me indican que estuvo en contacto, no que esté infectado. Porque por ahí estuvo infectado hace un mes. ¿Cuándo yo voy a tener una sospecha de que algún individuo tiene una infección por este COVID-19? Cuando tiene más de 37,5 de temperatura y estuvo en contacto con alguna persona infectada, conocida. Es decir, un conocido que yo sé que estaba infectado. O alguno de los síntomas: tos, falta de aire, decaimiento, y tiene 37,5, era lo que hablaba hoy al principio. O haber viajado a un lugar donde la circulación de virus fue importante. Por ejemplo, hoy por hoy hablamos de Brasil, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, aunque en Europa está en franca disminución la circulación de virus. El paciente, como yo les dije recién, usa la máscara para evitar contagiar a los otros, no para contagiarse a él. Y por supuesto, ante la sospecha, lo que hay que hacer es aislarse o aislar al individuo o aislarse uno del contacto con los otros que están compartiendo con ustedes, ya sea en una operación de buceo o mismo en la casa. ¿Y cuál es la prevención desde el punto de vista del trabajo? Bueno, desde el punto de vista del trabajo, lo que se puede hacer es, hay lugares donde evidentemente no está la posibilidad de hacer el screening del hisopado y buscar virus en las vías respiratorias. Entonces lo que hay que hacer, si yo quiero llevar a ese individuo a trabajar, y lo tengo que aislar de 14 días en un lugar donde yo lo pueda controlar. Lo lógico es que se aísle en un hotel, y después, si no tuvo síntomas en esa época, en ese tiempo, en los 14 días, entonces asumo que no estaba portando el virus, entonces lo puedo llevar a trabajar a mi operación de buceo.
Ahora hay lugares donde sí puedo hacer el screening con el hisopado nasal y demás. Entonces lo que hay que hacer es que el individuo, el buzo, se aísle, se autoaísle por 12 días y después hacerle el hisopado. Una vez que tengo el hisopado, espero el resultado. Si no tiene virus, listo, ya puede ir porque evidentemente no tiene virus, no está infectado. Y los buzos que son asintomáticos, que tienen hisopado negativo, son los que pueden ir o trasladarse hasta el lugar de buceo, sea una embarcación o sea el lugar que a ustedes se les ocurra. En el sitio de buceo es muy importante, pero sumamente importante, lo que yo decía, la prevención. Lo que hay que hacer es cerrar los sitios de reunión comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Cerrar los gimnasios, o cuando uno va al gimnasio tiene que haber muy poca gente dentro. El comedor también no hacer reuniones comunitarias. ¿Para qué? Para estimular o disminuir el contacto social entre una y otra persona que eventualmente pueden infectarse. La limpieza es fundamental. La limpieza se debe realizar 2 veces por día en toda el área de trabajo, lo que a ustedes se les ocurra. Si ustedes están buceando y hay una operación de buceo, en la zona de buceo tienen que limpiar todo 2 veces por día. Los picaportes, las barandillas, equipo de comunicaciones, teclados de computadora, los cascos por fuera, todo lo que se les ocurra. Los cascos vamos a ver ahora un poquito más en detalle, pero tengan presente que los cascos lo ideal sería que cada empresa le asigne un casco a cada buzo, cosa que quede circunscripto el uso y el casco a esa fuente de contacto. Ahora, si esto no es posible, lo que hay que hacer es cada vez que se termina un buceo, desinfectar el casco. Evidentemente, esterilizarlo no se puede esterilizar, pero sí desinfectarlo con soluciones que ya las voy a mencionar más adelante, pero para que sepan, hay soluciones que son muy efectivas contra este virus. Y estimular frecuentemente el lavado de las manos. ¿Por qué el lavado de las manos? Porque es donde uno puede estar tocando cualquier superficie, se contamina, como les dije hoy, no entra por la piel, pero se contamina y se pega el virus en la piel, y después yo me toco los ojos, me toco la nariz, o me saco una carnita que tenía metida entre las muelas y me estoy metiendo el virus y ahí me infecté. Ojo con eso entonces. Bueno, acá era lo que yo les decía hoy de desinfectar cámara de recompresión por dentro y por fuera. Por dentro es fundamental después de cada tratamiento. Los VIPs y los cascos, en caso de que se hayan finalizado su utilización, hay que limpiarlos. ¿Cómo hay que limpiarlos? Y hay que limpiar todo lo que es la máscara, el clip, no es un clip, para la nariz, el micrófono y la segunda etapa. Desafortunadamente hay que hacerlo por sumersión. Así que hay que desarmarlo, meterlo en un contenedor que tenga el antiséptico correspondiente y de esa manera podremos desinfectarlo, enjuagarlo, dejarlo secar y una vez que esté seco ya se puede volver a usar por otra persona. ¿Cómo vamos a matar a este virus o cómo vamos a luchar para desinfectar los elementos que estén contaminados con este virus? Tenemos distintas opciones. La temperatura, lo que se llaman compuestos de amonio cuaternario, la lavandina o lejía y el agua y jabón. El agua y jabón es fundamental porque es lo que tenemos nosotros a mano diariamente, no nos va a lesionar la piel y lo que va a hacer es actuar sobre la pared del virus y lo va a ir arrastrando también. Entonces el agua y jabón es lo más fácil. Pero antes de pasar a eso quiero mostrarle un dibujo de la estructura de este virus. Este virus, como yo les dije, se llama SARS-CoV-2 y tiene, estas son todo alrededor, la coronita de que permite fijarse a la célula por el cual le pasa la información genética, que es este espiralcito que tiene acá adentro, y lo que nos importa a nosotros es toda esta capa que yo la puse de azul, que es la capa grasa, que es la que podemos destruir muy fácilmente, y una vez que la destruimos, de esa forma se inactiva el virus. Así que, si nosotros podemos lograr eso, podemos desinfectar cualquier elemento de esta manera. Vamos a hablar primero del calor. Sabemos que este virus se muere a temperaturas superiores a los 56 grados centígrados en 15 minutos. Y eso está bueno saberlo porque son temperaturas relativamente bajas. Ahora, una de las preguntas que me han hecho varias personas es ¿qué pasa si yo estoy comprimiendo aire, al lado hay un individuo que está tosiendo, que es un portador de virus, y el aire, en la toma de aire, me está chupando lo que es el spray que está produciendo este individuo?
Primero que nada, los filtros que tienen los compresores no filtran el virus. El virus es mucho más pequeño. Entonces el virus va a entrar al compresor. Ahora, la temperatura que hay dentro del compresor es muy superior a los 56 grados centígrados. Así que es muy poco probable que el virus sobreviva a esa temperatura y pueda ingresar en el aire comprimido. Ahora, hay una cosa importante que es cuando nosotros tomamos el aire, lo metemos en un compresor, lo almacenamos en botellones de alta presión y queremos después pasarlo, por ejemplo, para cargar el bailout, si es con aire, ¿qué pasa si el operador de ese que está haciendo la maniobra está portando virus, no está respetando las normas de seguridad y eventualmente tiene, o porque tosió o porque se contaminó con una superficie contaminada con virus, y está manipulando el estribo para cargar un botellón? De esa forma puedo yo contaminar el aire que estoy metiendo en el botellón. ¿Por qué? Porque estos virus soportan bastante bien las altas presiones. De hecho, el virus de la influenza, de la gripe común, soporta presiones muy elevadas sin destruirse, no la temperatura. Así que hay que tener en cuenta eso, que cuando nosotros estamos, por ejemplo, cargando estos botellones de aire, el operario que está haciéndose cargo de eso tiene que respetar todas las normas higiénicas para evitar contaminar el aire que se está metiendo dentro de esos botellones. Después tenemos agentes químicos. Los agentes químicos tenemos el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Tiene que ser al 0,5%. Cloruro de benzalconio es algo que hay en muchos productos de limpieza casera, es decir, casera me refiero de la casa, que se usan para limpiar la casa. El alcohol etílico tiene que estar al 60 o 70%, no menos que eso. Los compuestos de amonio cuaternario y el hipoclorito de sodio o la lavandina. Los compuestos de amonio cuaternario son espectacularmente efectivos. Matan al virus, al SARS-CoV-2 lo matan. Hay que respetar las normas del fabricante de cuánto tiempo tiene que estar en contacto la solución con la superficie a limpiar. Por ejemplo, yo acá les puse un ejemplo del Surfasafe, que es un detergente para limpieza de superficies que tiene compuestos de amonio cuaternario. Muy efectivo, son 5 minutos de exposición, dependiendo de la concentración. No hablemos de tiempo, hay que ver lo que dice el manual del fabricante, pero son entre 5 y 10 minutos, son suficientes como para que se produzca la destrucción del virus. Después hay que enjuagar, se deja secar y listo. Actúan estos amonio cuaternario destruyendo la pared del virus, lo que hace que inmediatamente se inactive. La lavandina, fíjense que para que sea efectiva tiene que estar la cantidad de cloro de 500 partes por millón. Normalmente de uso comercial hay dos tipos de lavandina. Yo acá les puse una que tiene 25 gramos de cloro por litro. Las hay de 50 gramos, así que tiene el doble de concentración. Pero si yo quiero producir una cantidad recomendada de 500 partes por millón de cloro, si yo tomo 20 mililitros de lavandina, 20 mililitros son 2 cucharadas soperas en 1 litro de agua con la de 25 gramos por litro, con esta. Pero si yo tengo la de 50, tengo que poner la mitad, es decir, 1 cucharada de sopera de lavandina en 1 litro de agua. Y de esa forma voy a hacer una solución que va a ser bactericida, evidentemente, pero también va a ser viricida, va a matar al virus. Ahora, el problema que tiene la lavandina es que es un agente oxidante bastante importante. Así que ojo con la lavandina si nosotros queremos limpiar o desinfectar nuestro equipo de buceo, porque hay zonas que se van a oxidar rápidamente. Lo mismo hay que tener cuidado con los derivados del amonio cuaternario, porque son contaminantes del medio ambiente. En realidad uno lo puede usar y deshacerse de ellos en el sistema cloacal que está apto para destruir o neutralizar, no destruye, pero neutraliza todos estos elementos. Así que si uno no lo puede echar por la borda, si estén embarcados, echarlo por la borda porque vamos a estar haciendo daño al medio ambiente. Otro elemento químico es el agua y el jabón. El agua y el jabón es muy efectivo, es muy fácil, muy barato, pero requiere de una acción mecánica. No es que yo preparo una jabonada, como llamábamos nosotros cuando yo era chico, era agua y jabón, se calentaba y se hacía toda una jabonada, un líquido, que con eso se baldeaba y mi abuela limpiaba todos los pisos.
hay que ponerle una acción mecánica. Si yo no puedo agarrar un balde y poner una pieza para que se desinfecte, tengo que frotarla. Por eso es muy poco útil para desinfectar una segunda etapa, por ejemplo, el buceo. Pues no puedo andar metiendo un cepillito ahí adentro. En cambio, el amonio cuaternario u otra sustancia que le voy a mostrar ahora, que es un glutaraldehído, se llama químicamente, uno lo pone en remojo y es efectivamente viricida. Esta también es del laboratorio Lectus, se consigue acá en Argentina. Años es el laboratorio francés, es decir, Lectus lo fabrica con licencia de Años, y este glutaraldehído, que se llama Asteranios al 2%, es sumamente efectivo contra este virus. Para limpiar, fíjense el dibujito que tiene ahí, lo que es un fibroscopio, con lo que se hacen endoscopías digestivas altas y digestivas bajas. Eso se lava, se mete en esta solución, que ya viene, no hay que diluirla, ya viene preparada, se deja 10 minutos, se enjuaga, se seca y ya se puede volver a utilizar. ¿Y qué pasa después de todo esto de bucear, después de haber padecido una infección por este virus? Bueno, la cosa es muy discutida. Primero, convengamos que hay muy poco tiempo de seguimiento de las lesiones. Por otro lado, sepan que el virus afecta muchas partes del organismo, muchas partes del cuerpo. Entonces, lo que a nosotros más nos interesa por ahí es la parte respiratoria y la cardiovascular. Hay dos publicaciones. Esta es una publicación que se realizó en marzo en una revista científica. Ustedes se acuerdan del Diamond Princess, que era un buque de pasajeros que estuvo dando vuelta por Oriente, que no lo dejaban entrar en ningún puerto, hasta que finalmente Japón aceptó que bajara su gente. Bueno, este buque tuvo 634 infectados por el coronavirus. En este trabajo que se presentó, una revista científica, tomaron 104 de estos individuos, de los cuales el 70% eran asintomáticos, es decir, dieron positivo, pero no tenían síntomas. Y el 30% sí tenían síntomas. Lo interesante es que del 70% que eran asintomáticos, el 50% le hicieron tomografías de tórax a todos y al 50% de esos asintomáticos tuvieron lesiones en los pulmones. El otro 70% no. Entonces, desde el punto de vista buceo, lo que a mí me hace pensar es, escucha, si yo tengo lesiones en el pulmón en gente que no tuvo síntomas, estos que del buque no eran buzos, pero eventualmente algunos individuos que son buzos pueden caer aquí, en esta misma situación, el 70% tienen síntomas y resulta que la mitad tienen lesiones en el pulmón. Entonces lo que yo tengo que ver, a ver, cuánto tiempo tengo que dejar pasar, a ver si esas lesiones curan sin secuelas. Todavía es muy poco tiempo, yo creo que hay que esperar 4 o 6 meses como para decir, bueno, las lesiones que están ahora van a quedar y van a interferir en la aptitud para el buceo. Es muy temprano para decirlo, pero sepan que produce lesiones a nivel pulmonar. Y la otra publicación fue una revista, un artículo periodístico en realidad, no fue un artículo científico. Un médico de Austria, en Innsbruck, trataron a varios infectados por esta enfermedad y entre los infectados él encontró 6 buzos que estaban asintomáticos. 6 individuos que estaban infectados pero que no tenían síntomas. Ahora, de estos 6 buzos, 2, cuando ya estaban curados y empezaron a hacer actividad de ejercicio en la cinta, tuvieron una caída de la oxigenación de la sangre. Bueno, algo está pasando con el oxígeno y la hemoglobina cuando estos post-infectados tenían este tema. 2 de estos buzos también tuvieron broncoespasmo con el ejercicio. Y algunos lo relacionaron con una sensibilidad al oxígeno. Pero bueno, yo no sé si están así, pero bueno, tuvieron broncoespasmo. ¿Qué quiere decir? Que los músculos de los bronquios reaccionaron cuando se los exigía físicamente, entonces produjeron broncoespasmo. Estamos hablando de 6 semanas después de la internación, así que tampoco es un seguimiento muy largo. Hay que agarrarlo con pinzas, pero hay que abrir los ojos y estar atento y escuchar. Y de esos 6 buzos asintomáticos, 4 tenían lesiones pulmonares cuando le hicieron la tomografía. ¿Qué voy con todo esto? Que no es sencillo en este momento poder determinar
si esta enfermedad deja o no lesiones que puedan inhabilitar a un buzo para que siga buceando posteriormente. Todas estas lesiones requieren de un tiempo de cicatrización, primero que se resuelvan, después que la cicatrización se produzca, se verá a ver si tienen o no alguna secuela residual. Pero hoy por hoy, yo no creo que ninguno les pueda decir si esto va a influir en la aptitud o no de un buzo. Sepan que algunos buzos, o algunas personas, no buzos, tienen lesiones cuando se realiza la tomografía en el pulmón. Así que eso nos tiene que hacer a los médicos abrir los ojos y eventualmente se puede solucionar rápidamente, no solucionar, pero se puede diagnosticar rápidamente con una tomografía. Si viene un individuo que dice, yo hace 6 meses estuve, o 7 u 8 meses, estuve infectado, no tuve síntomas y quiero ver si puedo bucear. Bueno, se le hace una tomografía y se acabó el problema. Es bastante rápido y accesible una tomografía. Pero hoy por hoy es muy poco tiempo el transcurrido para poder determinar o definir a ver si tuvo o no alguna secuela.